Avery Pearson estaba junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj del salón, un regalo de boda de los padres de Derek que Avery toleraba únicamente por el bien de su marido. Respiró hondo, saboreando estos raros momentos de paz antes de que empezara el nuevo día. Dentro de una hora, Zoe se despertaría y la casa se llenaría de las sonoras carcajadas de la niña de 8 años y de sus interminables preguntas. En otra media hora, Derek bajaría las escaleras, listo para otro día de trabajo en el bufete. Avery sonrió, recordando su primer encuentro 10 años atrás. Ella trabajaba en una librería y Derek era un cliente habitual que solía pasarse por allí para comprar literatura jurídica. Sus conversaciones sobre libros se convirtieron en algo más, y pronto empezaron a salir. Un año después se casaron, y 2 años más tarde tuvieron a Zoe, un pequeño milagro que cambió sus vidas para siempre. Avery dejó su trabajo para dedicarse a su hija mientras Derek se forjaba una carrera en un bufete de abogados. El sonido de unos pasos en la escalera sacó a Avery de sus recuerdos. Se apresuró a entrar en la cocina para preparar el desayuno. «Buenos días, cielo», sonrió al ver la cara somnolienta de su hija. «Hola, mamá». Zoe se dejó caer en una silla. «¿Se ha ido ya papá?» Avery negó con la cabeza. «Bajará en cualquier momento». Como para confirmar sus palabras, Derek apareció en la cocina, abotonándose las mangas de la camisa. «Buenos días, mis niñas». Besó la mejilla de Avery y alborotó el pelo de Zoe. «Papá, hoy llegas pronto», comentó Zoe mientras mordisqueaba sus cereales. Derek sonrió mientras se servía una taza de café. «Tengo una reunión importante, cariño. Puede que me den un ascenso». Avery abrazó a su marido con alegría. «Es maravilloso, cariño, te lo mereces». Derek asintió, pero su mirada se volvió pensativa por un momento. «Sí, pero significa más responsabilidad y más trabajo». Avery frunció ligeramente el ceño, pero rápidamente ocultó su preocupación tras una sonrisa. «Podemos con ello. Siempre hemos sido un equipo, ¿recuerdas?» Derek le apretó la mano con gratitud. «Por supuesto, cariño. ¿Qué haría yo sin ti?» Después de desayunar, Derek se fue a trabajar y Avery se dedicó a sus tareas domésticas habituales. Después de acompañar a Zoe al colegio, empezó a limpiar, pero no dejaba de pensar en el ascenso de su marido. Por un lado, estaba orgullosa de los progresos de Derek. Por otra, le aterrorizaba la perspectiva de verle aún menos. A menudo trabajaba hasta tarde y se perdía las cenas familiares y los actos escolares de Zoe. Avery se acercó a la mesita que había en un rincón del salón, donde tenía sus cuadernos y lápices. Dibujar siempre la calmaba y le permitía expresar sentimientos que no podía expresar con palabras. Abrió el cuaderno y empezó a dibujar. La imagen de su familia surgió lentamente bajo sus manos. Ella, Derek y Zoe jugando en el parque. Avery estaba tan absorta que no se dio cuenta de que había pasado el tiempo. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Era Genevieve, su suegra. «Avery, cariño». La voz de su suegra sonó en el auricular. «Te he llamado antes, pero no has contestado». Avery se avergonzó al darse cuenta de que se había dejado el teléfono en la cocina. Estaba pintando y no oí la llamada. «Ah, sí, tu afición». Su suegra sonó ligeramente desaprobadora. «Espero que no interfiera con su hogar y su familia». Avery sintió que se le subía el color a las mejillas. «Es que no importa», la interrumpió Genevieve. «La he llamado para recordarle el cumpleaños de Derek de la semana que viene. No lo habrás olvidado, ¿verdad?» Avery asintió, aunque en realidad lo había olvidado por completo. Por supuesto que no lo había olvidado. Ya estoy planeando la fiesta». «Bien», dijo Genevieve. «Recuerda, cariño, Derek trabaja duro, se merece unas buenas vacaciones». Cuando terminó la conversación, Avery se hundió exhausta en el sofá. Quería a Derek con toda su alma,
pero a veces sentía que con él se había casado con toda su familia, con sus interminables expectativas. Volvió a su dibujo, pero la idílica imagen de felicidad familiar le parecía ahora lejana e inalcanzable. Avery se preguntaba, mirando los rostros dibujados, ¿eran realmente tan felices como ella quería creer? ¿O era solo una ilusión que había creado en su imaginación? Con esos pensamientos, Avery dejó el cuaderno a un lado y fue a prepararse para el regreso de Zoe del colegio. No sabía que muy pronto su vida cambiaría y el patrón familiar de la vida familiar empezaría a deshilacharse por las costuras. El cumpleaños de Derek caía en sábado, y Avery había estado ocupada desde por la mañana preparando la fiesta. Quería que todo saliera perfecto. Derek se merecía una buena fiesta después de una semana ajetreada en el trabajo. Zoe ayudó a decorar el salón con globos mirando su reflejo en el espejo. «Mamá, ¿estará contento papá con mi dibujo?», preguntó mientras pegaba otro globo a la pared. Avery sonrió al ver el dibujo infantil de colores vivos de su familia. «Por supuesto, cariño, es el mejor regalo que le podían hacer a papá». En ese momento sonó el teléfono. Avery miró la pantalla. Era Derek. «Hola, cielo. ¿Estás de camino?», preguntó emocionada. «Avery, lo siento». La voz de Derek sonaba cansada y culpable. «Tuvimos un problema con un caso importante. No voy a llegar a tiempo para la fiesta». Avery sintió que se le caía el corazón. «Pero Derek, es tu cumpleaños. Todo el mundo se está preparando ya». «Lo sé, cariño», la interrumpió. «Intentaré salir de aquí en cuanto pueda. Empieza sin mí, ¿vale?». Colgando el teléfono, Avery se quedó inmóvil unos segundos, intentando lidiar con la frustración. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de Zoe la sacó de su aturdimiento. Avery se obligó a sonreír. «No es nada, cariño. Papá va a llegar un poco tarde, pero seguro que estará aquí». Los invitados empezaron a reunirse hacia las 4. Los padres de Derek, Genevieve y Harold fueron los primeros en llegar. Genevieve empezó inmediatamente a inspeccionar la casa con ojo crítico. «Avery, querido», dijo acomodando las servilletas en la mesa. «¿Seguro que has colocado bien los cubiertos?». «Sí, Genevieve, lo he comprobado todo 2 veces». A las 5 en punto, el salón estaba lleno de gente. Amigos de la familia, colegas de Derek, padres de los amigos de Zoe. Todos hablaban, reían, pero Avery percibía una tensión creciente. Derek seguía sin aparecer. «¿Dónde está el cumpleañero?», preguntó Tom, el mejor amigo de Derek, acercándose a Avery con una copa de vino. «Él no tardará en llegar», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. «Un pequeño problema en el trabajo». Tom asintió comprensivo. «Sí, he oído que es un momento caliente en tu bufete, sobre todo desde que Camille ha vuelto». Avery se quedó helada. «¿Camille?». «Sí, la ex mujer de Alex, ¿recuerdas?». Tom no pareció darse cuenta de su reacción. «Volvió al bufete hace un mes. Se dice que ahora está en el equipo de Derek». Avery sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Camille, la ex novia de Derek de sus días en la universidad, la misma Camille de la que siempre hablaba con una calidez especial en su voz. «No lo sabía», murmuró Avery. Tom alzó las cejas sorprendido. «¿De verdad? Me sorprende que Derek no te lo dijera». En ese momento se oyó el grito de un niño. Avery se dio la vuelta y vio a Zoe sentada en el suelo con un jarrón roto a su lado. «Dios mío, Zoe». Avery corrió hacia su hija. «¿Te has hecho daño?». Genevieve ya estaba a su lado con los labios apretados. «Te dije que los niños no deben estar en las fiestas de adultos. Mira lo que ha hecho». Avery ignoró el comentario de su suegra y examinó las manos de su hija. «No pasa nada, cariño. Ten cuidado, ¿vale?». Mientras se levantaba para limpiar los fragmentos, su mirada se posó en el reloj. Eran casi las 7 de la tarde y Derek seguía sin aparecer. Los invitados empezaron a mirar a su alrededor, con una incómoda tensión flotando en el aire.
Avery podía sentir las miradas de compasión en su rostro, y eso la hizo sentirse aún peor. A las 9 en punto, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, por fin se abrió la puerta principal. Derek entró con aspecto agotado y culpable. Avery, empezó, pero ella lo interrumpió. Ahora no, dijo en voz baja. Acabemos de una vez con esta noche. Más tarde, cuando Zoe estaba dormida y los padres de Derek se habían marchado, la pareja se quedó sola en el salón, que estaba lleno de restos de la fiesta. Lo siento, dijo Derek mirando a su mujer. Este caso es muy importante. Avery se hundió en el sofá, cansada. ¿Tan importante que no pudiste venir a tu propia fiesta de cumpleaños? ¿Tan importante que ni siquiera pudiste llamar y decirle que llegarías 5 horas tarde? Derek se sentó a su lado. Sé que es culpa mía, pero tienes que entender... ¿Entender qué, Derek? Avery se volvió hacia él. ¿Que tu trabajo es más importante que tu familia? ¿Que Zoe y yo siempre estaremos en segundo lugar? Hizo una pausa y añadió, ¿por qué no me dijiste que Camille había vuelto al bufete? Derek se estremeció, claramente sin esperar aquella pregunta. Yo no creí que fuera importante. Avery sintió que el resentimiento y la ira se acumulaban en su interior. No tiene importancia. Tu exnovia, de la que siempre hablabas con tanto cariño, vuelve a tu vida, ¿y crees que no deberías decírselo a tu mujer? Derek intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Avery, escucha. No, escucha tú. Se levantó mirando a su marido. Estoy cansada, Derek. Cansada de ser siempre la segunda mejor. Cansada de fingir que todo va bien cuando no es así. Con esas palabras, se dirigió a las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó Derek confundido. A dormir a la habitación de invitados, contestó Avery sin darse la vuelta. Buenas noches, Derek. Feliz cumpleaños. Solo en el salón, Derek observó a su alrededor las señales de la fiesta fallida. Los globos, los regalos, las copas sin terminar, todo aquello parecía ahora una burla de su idea de una vida familiar feliz. No sabía que en ese momento, tumbada en la oscuridad de la habitación de invitados, Avery lloraba en silencio al sentir cómo se desmoronaba el mundo que tanto le había costado construir a lo largo de los años. Había pasado una semana desde la desafortunada fiesta de cumpleaños de Derek. La tensión en la casa de los Pearson casi podía palparse físicamente. Avery y Derek se comunicaban secamente y solo por necesidad, con cuidado de no abordar temas dolorosos delante de Zoe. Ese sábado por la mañana, Avery estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el café frío. Zoe estaba en casa de una amiga y Derek se había ido a trabajar, como de costumbre. De repente, su mirada se posó en el dibujo de su hija pegado a la nevera. Una familia alegre y feliz, tan distinta de su realidad actual. Avery suspiró y cogió su cuaderno de dibujo. Dibujar siempre la ayudaba a lidiar con sus emociones. Empezó a dibujar un retrato de Derek, pero cuanto más lo hacía, más le recordaban sus rasgos a otra persona. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Genevieve estaba en el umbral, impecablemente vestida como siempre, y con una sonrisa tensa en el rostro. «Avery, querido», dijo al entrar en la casa, «pensé que debíamos hablar». Avery reprimió un suspiro. «Por supuesto, Genevieve. Pasa». Se sentaron en el salón y Genevieve fue directa al grano. «He oído que tú y Derek habéis tenido un desacuerdo». Avery se tensó. «Es un asunto privado, Genevieve». «Oh, no, querida», su suegra negó con la cabeza. «En una familia no debería haber secretos. Solo quiero ayudar». Echó un vistazo a la habitación deteniéndose en el álbum de Avery. «Sabes, quizás si dedicaras menos tiempo a tus aficiones y prestaras más atención a tu marido». Avery sintió que la ira le hervía por dentro. «Mis aficiones no me impiden cuidar de mi familia. El problema es que Derek trabaja duro para manteneros.
la interrumpió Genevieve. Deberías ser más comprensiva. Su conversación se vio interrumpida por el sonido de la puerta principal al abrirse. Avery se sorprendió al ver a Derek en casa antes de lo habitual. «¿Mamá?», dijo sorprendido al ver a Genevieve. «¿Qué haces aquí?». «Oh, solo pasaba a ver cómo estabas, cariño», respondió ella levantándose para abrazar a su hijo. Avery se dio cuenta de que Derek parecía tenso y un poco culpable. «Derek, no te esperaba tan temprano», dijo ella. «Sí, yo…», empezó, pero lo interrumpió otro timbrazo en la puerta. Avery la abrió y se quedó inmóvil. En el umbral había una elegante mujer de larga melena oscura y penetrantes ojos azules. «Hola», dijo la desconocida con una leve sonrisa. «Tú debes de ser Avery. Soy Camille, la compañera de Derek. Se ha olvidado unos documentos importantes en la oficina, así que he pensado en traérselos». Avery sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Allí estaba, la Camille de la que tanto había oído hablar. ¿Camille? La voz de Derek a espaldas de Avery sonaba exaltada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Camille caminó por la casa como si hubiera estado aquí cientos de veces. «Hola, Derek. He traído los expedientes del caso Greenwood». «Oh, hola, señora Blackwood», añadió al ver a Genevieve. Genevieve se animó. «Camila, querida, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? Estás preciosa». Avery miró de una cara a otra, sintiéndose como una más en su propia casa. «Ya, traeré té para todos», murmuró, dirigiéndose a la cocina. Allí se apoyó en la nevera, tratando de sobrellevar el torrente de emociones. A través de la puerta abierta oía voces procedentes del salón, la animada conversación entre Camille y Genevieve, ocasionalmente interrumpida por los breves comentarios de Derek. Cuando Avery regresó con su té, vio una imagen que le hundió el corazón. Camille sentada junto a Derek, hablando animadamente, mientras él escuchaba con una sonrisa que Avery no había visto en mucho tiempo. «Oh, Avery», dijo Genevieve, fijándose en ella. «Estábamos hablando del último caso de Derek y Camille. Es fascinante. ¿A que sí?». Avery intentó mantener la voz neutra. «No sabía que trabajabais juntos en un caso». Derek se puso nervioso de repente. «Sí, se me olvidó mencionarlo. Es un proyecto nuevo». «Derek es genial», añadió Camille, tocándole ligeramente el brazo. «Trabajamos tan bien juntos, como en los viejos tiempos». Avery sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dejó la bandeja sobre la mesa y dijo rápidamente: «Disculpen, tengo que ver cómo estás hoy». Salió casi corriendo de la habitación, ignorando la mirada preocupada de Derek. En la habitación infantil, Avery se desplomó sobre la cama de su hija, intentando contener las lágrimas. Al cabo de un rato, oyó un portazo. Camille se había marchado. Entonces se oyeron pasos y Derek entró en la habitación. «Avery», comenzó en voz baja, «tenemos que hablar». Ella se volvió hacia él sin ocultar el dolor en sus ojos. «¿Sobre qué, Derek? ¿Sobre cómo trabajas hasta tarde con una guapa colega? ¿O de que tu madre la prefiere claramente a ella antes que a mí? Avery, lo has entendido todo mal. Camille es solo una colega y…». «Una colega con la que compartes muchos recuerdos», le interrumpió Avery con amargura. «Una colega que te hace sonreír como hace meses que no me sonríes». Derek intentó acercarse, pero Avery se apartó. «Por favor, vete. Necesito estar solo». Cuando la puerta se cerró tras él, Avery se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera, lo que reflejaba su estado interior. Recordó su dibujo inacabado en la cocina y comprendió por qué la cara le resultaba familiar. Le recordaba a Camille. Avery sintió que su determinación crecía en su interior. No dejaría que su familia se desmoronara. Lucharía por su matrimonio, por su amor, por el futuro de su hija. Pero por primera vez en mucho tiempo se preguntó, ¿merecía la pena? Ha pasado un mes desde aquel incómodo día en que Camila llegó por primera vez a casa de los Pearson.
En ese tiempo, el ambiente en la familia se había vuelto aún más tenso. Derek se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y Avery podía sentir cómo el abismo entre ellos crecía día a día. Aquella mañana, Avery estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando distraídamente un cuaderno de dibujo mientras Zoe desayunaba antes de ir al colegio. «Mamá, ¿por qué ya no dibujas a papá?», preguntó la niña de repente. Avery dio un respingo de sorpresa. «¿Qué quieres decir, cariño?». «Bueno, antes tenías muchos dibujos de papá, pero ahora solo son paisajes y desconocidos», explicó Zoe. Avery sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de que había dejado de dibujar a su marido. Solo estoy probando nuevos temas, cariño», dijo, tratando de mantener la voz alegre. Cuando Zoe se fue al colegio, Avery volvió a abrir el cuaderno. Su hija tenía razón. En las últimas semanas había dibujado cualquier cosa menos a Derek. En cambio, las páginas estaban llenas de imágenes de mujeres solitarias al borde de un acantilado o mirando por la ventana. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Linda, la madre de la compañera de clase de Zoe. «Avery, cariño», sonó la voz excitada de Linda. «No te vas a creer lo que ha pasado». «¿Qué pasa, Linda?», preguntó Avery cada vez más inquieto. «¿Recuerdas cuando le enseñé tus dibujos a mi hermano que trabaja en la editorial? Pues se los ha enseñado a su jefe y quieren conocerte. Creen que tus ilustraciones serían perfectas para una nueva serie de libros infantiles». Avery se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué? Pero, ¿cómo es posible?». «Es posible porque tienes talento, tonta». Linda se echó a reír. «Quieren reunirse contigo la semana que viene. Tienes que decir que sí». Después de la conversación, Avery se quedó un buen rato mirando el teléfono. Era una oportunidad que ni siquiera había soñado. Una oportunidad de convertir su afición en algo más, tal vez incluso en una carrera. Pero entonces le asaltaron las dudas. ¿Qué diría Derek? ¿Y Genevieve? Ya piensan que pasa demasiado tiempo dibujando. Aquella tarde, cuando Derek volvió del trabajo, Avery decidió compartir la noticia. «Derek, tengo que hablar contigo», comenzó cuando se quedaron solos en la cocina. «Claro, ¿qué pasa?». Parecía cansado pero atento. Avery respiró hondo y le contó lo de la llamada de Linda y la oferta del editor. A medida que ella hablaba, el rostro de Derek se iba poniendo cada vez más tenso. «Avery», dijo lentamente cuando ella hubo terminado, «no estarás pensando seriamente en esto, ¿verdad?». Ella sintió que se le tensaba el interior. «¿Por qué no? Es una gran oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?», la interrumpió Derek. «Tienes una familia de la que ocuparte. A Zoe se le acerca el final de curso y necesita tu atención. Pero puedo combinar...». «¿Y nuestros planes de tener otro bebé?», Derek continuó, como si no la hubiera oído. «Avery, ya hemos hablado de esto. Ahora no es el momento de aventurarse». Avery sintió que la ira le invadía por dentro. «¿Aventurarse? Derek, este es mi arte. Forma parte de mí. Parte de ti es nuestra familia», dijo con firmeza. «Creía que ya habíamos hablado de esto». Su discusión se vio interrumpida por el timbre de la puerta. Avery la abrió y vio a Genevieve. «Oh, Genevieve», dijo, intentando ocultar su enfado. «No te esperábamos hoy. Pasaba por aquí y pensé en pasarme», dijo su suegra al entrar en la casa. «Derek, ¿ya estás en casa?». «Qué raro». Derek parecía un poco avergonzado. «Sí, mamá. Hoy he decidido volver pronto a casa». «Espero que no afecte a tu trabajo, cariño», le interrumpió Genevieve. «Sobre todo ahora que tienes un proyecto tan importante con Camille». Avery sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban ante la mención del nombre de Camille. «Hablando de eso», continuó Genevieve, «Camille me ha llamado hoy. Está muy preocupada porque Derek y tú trabajáis hasta tarde. La pobre se siente culpable». «¿De verdad?», preguntó Avery secamente.
¿Y Camille te llama a menudo, Genevieve? Hablamos a menudo, respondió su suegra con indiferencia. Es una chica muy dulce. Sabes, Avery, deberías aprender de ella a apoyar a tu marido en su carrera. Avery sintió que se evaporaba la última gota de paciencia. ¿Aprender? ¿De una mujer que flirtea con mi marido? ¡Avery!, exclamó Derek indignado. ¿Qué? Se volvió hacia él. ¿Crees que no veo cómo te mira? ¿Cómo cambias a su alrededor? Genevieve negó con la cabeza. Derek, estás exagerando. Camille es solo una buena colega y una amiga de la familia. Una amiga de la familia. Avery sonrió con amargura. Una familia de la que, por lo visto, no formo parte. Avery, basta, dijo Derek con cansancio. No estás siendo razonable. ¿Irrazonable? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué, Derek? Quizá debería ser más sillo, como aceptar la oferta del editor y empezar a pensar en mí misma, no solo en tu carrera y en las expectativas de tu madre. Con esas palabras, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Derek confundido. A tomar el aire, dijo Avery sin volverse, y a pensar en mi futuro, un futuro en el que quizá no haya sitio para gente que no me aprecia. La puerta se cerró tras ella, dejando a Derek y Genevieve en un silencio de sorpresa. Y Avery caminó calle abajo, sintiendo que la determinación crecía en su interior. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: ya no dejaría que nadie le dictara cómo vivir su vida. Genevieve estaba sentada en su despacho, perfectamente amueblado, y daba golpecitos nerviosos con los dedos sobre la mesa. Esperaba la llamada que podría cambiarlo todo. Por fin sonó el teléfono. «Camille, cariño», dijo, contestando. «Me alegro mucho de que hayas vuelto a llamar». «Genevieve». La voz de Camille sonaba un poco tensa. «Dijiste que era urgente. ¿Ocurre algo?» Genevieve respiró hondo. «Me temo que sí. La situación con Avery se me está yendo de las manos. Ha recibido una oferta de una editorial y ahora está pensando en su carrera». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Y eso por qué es malo?», preguntó Camille con cautela. «¿Qué tiene eso de malo?», exclamó Genevieve indignada. «Esta chica debería pensar en su familia, en sus hijos, no en unos dibujos. Derek se merece una esposa que apoye su carrera, no que construya la suya propia». Camila tarareó en voz baja. «¿Te refieres a alguien como yo?». «Exactamente, querida», confirmó Genevieve. «Siempre has comprendido la importancia de los valores familiares. Por eso creo que debemos actuar con más decididos. ¿Qué sugieres?». Una nota de interés apareció en la voz de Camille. Genevieve bajó la voz a pesar de que no había nadie en la casa. «Creo que tenemos que convencer a Derek de que Avery no es la mujer que él quiere. Y para ello, tenemos que empujar un poco las cosas». Mientras tanto, Avery estaba sentada en la pequeña cafetería frente a la oficina del editor, frotando nerviosamente el borde de su cuaderno de dibujo. Acababa de terminar una reunión con su editor y las perspectivas aún le daban vueltas en la cabeza. «Señora Pearson», le dijo el editor al final de la reunión, «su trabajo es maravilloso. Nos gustaría contratarla para una serie de ilustraciones para una nueva colección de libros infantiles». Avery sintió que el corazón le latía más deprisa. «Eso es increíble, pero tengo que hablarlo con mi marido». El editor asintió comprensivo. «Por supuesto, la familia es lo primero. Pero, Avery», la miró fijamente a los ojos, «no pierdas esta oportunidad. Oportunidades como esta no se presentan muy a menudo». Ahora, sentada en el café, Avery contemplaba su futuro. Por un lado, era la oportunidad con la que siempre había soñado. Por otro, temía la reacción de Derek y Genevieve. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Zoe. «Mamá», la voz de la niña sonaba emocionada. «Papá ha dicho que esta noche tenemos una cena familiar. Ha invitado a la abuela y a
tía Camille. Avery sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿La tía Camille? Sí, confirmó Zoe. Papá dijo que ahora forma parte del equipo y que debería estar en los eventos familiares. Mamá, ¿vendrás pronto? Sí, cariño, respondió Avery, intentando ocultar el temblor de su voz. Pronto estaré en casa. Mientras colgaba el teléfono, Avery sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Cómo podía Derek invitar a Camille a una cena familiar sin hablarlo con ella? Cuando Avery volvió a casa, encontró a Derek, Genevieve y Camille ya en el salón. Charlaban animadamente, pero la conversación terminó abruptamente cuando ella entró. «Ah, Avery», dijo Genevieve con una sonrisa tensa. «Empezábamos a pensar que te ibas a perder la cena». «Lo siento, querida», añadió Derek acercándose a ella. «Quería llamarte, pero no contestaste». Avery sintió la mirada escrutadora de Camille sobre ella. «Estaba en una reunión», respondió secamente. «En la editorial». Hubo una pausa incómoda. «Oh, qué interesante», rompió el silencio Camille. «¿Qué te han ofrecido?» Avery vio que Derek se ponía tenso. «Quieren que ilustre una serie de libros infantiles», dijo mirando directamente a su marido. «Pero dijiste que no, ¿verdad?», intervino Genevieve. «Avery, cariño, tienes responsabilidades con tu familia». «¿Y qué hay de nuestros planes para un segundo hijo?», añadió Derek. Avery sintió que le hervían las entrañas. «¿Alguien me ha preguntado qué quiero?» «Avery», comenzó Camille suavemente. «Quizá no sea el momento de hacer carrera. Derek trabaja tanto que necesita apoyo en casa. Y seguramente tú sabes lo que Derek necesita mejor que su mujer», replicó Avery bruscamente. «¡Avery!», exclamó Derek indignado. «Camille solo intenta ayudar». «¿Ayudar?». Avery sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Ayudar a destruir nuestra familia?». Se volvió hacia Genevieve. «¿Y tú? ¿Tú también solo intentas ayudar trayendo a la exnovia de Derek a nuestra casa?». «Avery, estás exagerando», dijo Derek con cansancio. «Camille no es más que una colega y una amiga». «¿Una amiga a la que invitas a una cena familiar sin preguntarle a tu mujer?». Avery sonrió amargamente. Miró alrededor de la habitación, sintiéndose como una extraña en su propia casa. «¿Sabes una cosa?», dijo finalmente. «Voy a aceptar la oferta de la editorial, porque parece ser el único lugar que me aprecia por lo que soy». Con esas palabras, Avery se dirigió a las escaleras. «¿A dónde vas?», preguntó Derek confundido. «A hacer las maletas», dijo ella sin darse la vuelta. «Necesito tiempo para pensar, y creo que tú también». Mientras Avery desaparecía escaleras arriba, Genevieve y Camille intercambiaron miradas significativas. La primera fase de su plan había tenido éxito, pero sabían que solo era el principio. Les esperaba un largo juego y estaban dispuestas a todo para conseguir su objetivo. Hacía 2 semanas que Avery había salido de casa. Había alquilado un pequeño piso cerca de la oficina del editor y había estado trabajando en las ilustraciones. Llamaba a Zoe todas las noches para darle las buenas noches a su hija, pero las conversaciones con Derek eran breves y tensas. Aquella mañana, Avery estaba sentada en su escritorio terminando otro dibujo cuando sonó el teléfono. Era Linda. «Avery, cariño, ¿cómo estás?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Me he enterado de lo que ha pasado». Avery suspiró. «Es complicado, Linda, pero lo estoy sobrellevando». «Escucha», continuó Linda, «esta noche tenemos una reunión de la Asociación de Padres y Profesores en el colegio de Zoe. ¿Estarás allí?». Avery se quedó helada. Lo había olvidado por completo. «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió insegura. «Avery, sigue siendo la madre de Zoe», dijo Linda en voz baja. «Deberías estar allí». Tras muchas dudas, Avery aceptó. Esa tarde entró nerviosa en el vestíbulo del colegio, sintiendo las miradas curiosas de los demás padres. De repente, vio a Derek,
y a Camila a su lado. Hablaban animadamente de algo, y Camila tocaba el brazo de Derek de vez en cuando, riéndose de sus bromas. «Avery», exclamó Linda acercándose a ella. «Me alegro mucho de que hayas venido». Avery sonrió tensa, sin dejar de mirar a Derek y Camille. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Linda en voz baja. «He oído que Camille se ha ofrecido voluntaria para ayudar a organizar la fiesta del colegio. Parece estar muy involucrada en la vida de tu familia». Avery sintió que se le apretaba el interior. Notó que algunas madres cuchicheaban y la miraban con simpatía. Comenzó la reunión y Avery intentó concentrarse en los asuntos escolares. Pero su atención volvía una y otra vez a Derek y Camille, sentados juntos en primera fila. Después de la reunión, Avery intentó escabullirse del auditorio, pero Derek la interceptó a la salida. «Avery, tenemos que hablar», dijo cogiéndole la mano. «¿Sobre qué, Derek?», preguntó cansada. «¿De cómo tu colega está ocupando ahora mi lugar en la vida de nuestra hija?». Derek parecía confuso. «¿Qué? No, Avery, lo has entendido todo mal. Camille solo está ayudando. ¿Ayudando a destruir nuestra familia?». Avery lo interrumpió con amargura. «Está haciendo un gran trabajo». Fue entonces cuando Camille se acercó a ellos. «Avery, me alegro mucho de verte», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Todos te echamos mucho de menos en casa». Avery sintió que la rabia le hervía por dentro. «¿En serio? Y creo que estás haciendo un gran trabajo interpretando mi papel». «Avery, por favor», empezó Derek, pero ella ya se dirigía a la salida. En el aparcamiento, Avery se encontró con Genevieve, que obviamente la estaba esperando. «Avery, querida», comenzó la suegra con fingida preocupación en la voz. «Pareces cansada, pareces cansada. ¿Quizá este trabajo te cansa demasiado?». Avery respiró hondo, intentando mantener la calma. «Estoy bien, Genevieve, gracias por preocuparte». «Solo estoy preocupada por Zoe», continuó Genevieve. «Necesita una madre que esté a su lado, no una que esté persiguiendo algunos sueños». Avery sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «Mi hija estará orgullosa de una madre que persigue sus sueños, no una que deja que otros dicten cómo debe vivir su vida». Con estas palabras, subió al coche y se marchó, dejando a Genevieve con la boca abierta. De vuelta en su piso, Avery se desplomó en la cama sin fuerzas. Se sentía desolada y sola. Su mirada se posó en una ilustración inacabada que había sobre la mesa, un dibujo brillante y lleno de vida para un libro infantil. Avery se levantó y se acercó al escritorio. A pesar del cansancio y el dolor, cogió un pincel y empezó a pintar. En ese momento, se dio cuenta de que no se rendiría. Lucharía por su hija, por sus sueños, por sí misma. Mientras tanto, en casa de los Pearson, Genevieve y Camila estaban sentadas en el salón hablando de la noche anterior. «Lo has hecho muy bien, querida», dijo Genevieve mirando a Camille con aprobación. «Tendrías que haber visto la cara de Avery cuando te vio con Derek». Camille sonrió. «Gracias, Genevieve, pero aún no hemos alcanzado nuestro objetivo». Avery sigue aferrada a su matrimonio y a esa ridícula idea de la ilustración. Genevieve meneó la cabeza pensativa. «Hay que ser más decididas. Tengo un plan». En ese momento entró Derek en la habitación. Parecía cansado y disgustado. «¿Qué estáis susurrando?», preguntó con suspicacia. «Nada en particular, cariño», contestó Genevieve rápidamente. «Solo hablábamos de cómo ayudarte en estos momentos difíciles». Derek se hundió cansado en la silla. «No sé qué hacer. Avery parece tan lejos, y Zoe no deja de preguntar cuándo volverá mamá a casa». Camille se acercó a él y le puso la mano en el hombro. «Estamos aquí para apoyarte, Derek, pase lo que pase». Avery estaba sentada a la mesa de su pequeño piso de alquiler, mirando los papeles del divorcio que acababa de recibir.
Le temblaban las manos al releer las líneas que parecían redibujar toda su vida anterior. ¿Cómo hemos llegado a esto?, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. El último mes había pasado volando. Inmersa en su trabajo de ilustración, Avery casi no se daba cuenta de que el tiempo pasaba volando. Llamaba a Zoe todas las noches, pero las conversaciones eran cada vez más breves e incómodas. Su hija parecía alejarse cada día más de ella. De repente, Avery se sintió electrocutada. Se había ido de casa, había dejado atrás a su hija. Mientras ella perseguía sus sueños profesionales, la pequeña Zoe se quedaba en casa con su padre y... Camille. Avery recordó cómo la mujer siempre había estado allí para Derek en los eventos escolares, cómo había ayudado con las tareas domésticas, lo fácil que había parecido encajar en su vida familiar. ¿Quizá Camille sea realmente más adecuada para este papel? Le asaltó un pensamiento traicionero. Avery sacudió la cabeza, tratando de librarse de esos pensamientos. No, quiere a su hija. Es una buena madre. Es solo que está cansada. Cansada de la presión constante, de tener que ajustarse a las expectativas de otra persona. Pero, ¿justifica eso dejar a Zoe? Avery sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Cogió el teléfono y marcó el número de Derek. ¿Diga? La voz de su marido sonaba cansada. «Derek, soy yo», dijo Avery, intentando que no le temblara la voz. Tengo el papeleo». Hubo una fuerte pausa al otro lado de la línea. «Entiendo», respondió finalmente Derek. «¿Qué te parece?» Avery respiró hondo. «Creo que tenemos que hablar, en persona, y quiero ver a Zoe». «De acuerdo», dijo Derek tras una breve pausa. «Ven mañana por la noche. Zoe se alegrará de verte». Al día siguiente, Avery estaba nerviosa ante la puerta de su antigua casa. Cuando la puerta se abrió, vio a Zoe, y su corazón se estrujó de amor y culpa. «Mamá», exclamó la niña, arrojándose a sus brazos. Avery abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hola, cariño», susurró. «Te he echado tanto de menos». Al entrar en casa, Avery vio a Derek de pie en la puerta del salón. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos. «¿Te arrepientes?» «Hola», dijo. «Pasa, tenemos que hablar». Mientras Zoe estaba ocupada en su habitación, Avery y Derek se sentaron en la cocina. Avery echó un vistazo al espacio que le resultaba familiar y notó pequeños cambios, cortinas nuevas que ella nunca habría elegido, dibujos infantiles en la nevera que no había visto antes. «¿Qué tal estás?», preguntó Derek, rompiendo el silencio. Avery se encogió de hombros. «Sinceramente, no lo sé. Estos papeles...» «Derek, ¿de verdad es tan grave?» Derek suspiró. «Avery, te fuiste, nos abandonaste. Zoe necesita estabilidad». «Lo sé», dijo Avery en voz baja, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Cometí un error, pero quiero a Zoe, quiero formar parte de su vida». «¿Qué hay de tu nueva carrera?», Derek preguntó. «¿Estás dispuesta a dejarlo todo?» Avery se lo pensó un momento. Su trabajo le proporcionaba alegría y una sensación de plenitud que antes había echado de menos, pero ¿merecía la pena perder a su hija? «No lo sé», responde con sinceridad, «pero sí sé que quiero encontrar la manera de compaginarlo todo, ser madre y ser yo misma». Fue entonces cuando Zoe entró en la cocina. «Mamá, ¿te quedas a cenar?», preguntó esperanzada. «La tía Camille me enseñó a hacer espaguetis». Avery sintió que se le estrujaba el corazón al oír hablar de Camille. «¿Viene la tía Camille a menudo?», preguntó con cautela. Zoe asintió enérgicamente. «Sí, ayuda a papá y juega conmigo. Es estupenda». Avery intercambió una mirada con Derek. En sus ojos vio una mezcla de culpabilidad y algo más que no podía precisar. «Soy, cariño», dijo Avery en voz baja.
Mamá tiene muchas ganas de quedarse, pero esta noche no puede. Pero te prometo que pronto pasaremos todo el día juntas, ¿vale? La decepción en el rostro de su hija le rompió el corazón a Avery. Abrazó a Zoe con fuerza, susurrándole disculpas y promesas. Al salir de casa, Avery se sintió desolada. Se metió en el coche y se quedó sentada mucho rato sin arrancar el motor. Sus pensamientos eran un caos. Por un lado, veía que Zoe era feliz y estaba rodeada de cuidados. Camila parecía llevarse muy bien con ella. Quizás eso era lo mejor para todos, pero por otro lado, ¿no podía alguien sustituir a su propia madre? ¿Y no se merecía una oportunidad de enmendar sus errores? Avery pasó una noche en vela después de visitar su antiguo hogar. Los pensamientos sobre Zoe, Derek y el inesperado papel de Camille en la vida de su familia no la dejaban dormir. Por la mañana había tomado una decisión que podría haber sido la más difícil de su vida. Llamó a Derek por la mañana temprano. «Derek, tenemos que hablar», dijo en cuanto él contestó. «Quiero reunirme con Camila y luego con Zoe, a solas». Hubo una larga pausa. «¿Por qué?», preguntó por fin Derek con voz cautelosa. «Porque necesito entender lo que está pasando realmente», contestó Avery. «Y quiero averiguar dónde estaría Zoe realmente mejor». Tras algunas dudas, Derek aceptó. Quedó en encontrarse en un lugar neutral, un pequeño café no muy lejos de su casa. Cuando Avery entró en la cafetería, Camille ya la estaba esperando en una mesa de la esquina. Avery respiró hondo y ordenó sus ideas antes de acercarse. «Gracias por quedar», dijo Avery mientras se sentaba frente a Camille. Camille asintió, con el rostro tenso. «Me sorprendió recibir tu llamada. ¿De qué querías hablar?» Avery miró directamente a los ojos de Camille. «Quiero saber la verdad. ¿Qué está pasando entre tú y mi familia? ¿Realmente te importa Zoe o es solo una forma de estar más cerca de Derek?» Camille pareció sorprendida por la franqueza de la pregunta. Guardó silencio unos segundos antes de contestar. «No voy a mentirte, Avery. Sí, en un principio esperaba recuperar mi relación con Derek, pero Zoe es una niña increíble. Me he encariñado mucho con ella». Avery sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y crees que puedes sustituir a su madre?» «No», sacudió Camille con la cabeza. «Nadie puede sustituirte, Avery, pero puedo ser su amiga si me dejas». Avery se sorprendió de la sinceridad de Camille. Había esperado hostilidad, pero en su lugar vio a alguien que parecía preocuparse de verdad por su hija. «Gracias por tu sinceridad», dijo Avery en voz baja. «Me aclara muchas cosas». Después de hablar con Camille, Avery se dirigió a la casa donde vivía Zoe. Derek la recibió en la puerta. «Está en su habitación», dijo. «Le expliqué que querías hablar en privado». Avery asintió. «Gracias, Derek». Avery se detuvo un momento ante la puerta para recuperar la cordura. Luego llamó suavemente. «Pasa», se oyó la voz de Zoe. Avery entró y vio a su hija sentada en la cama con un libro en las manos. «Hola, cielo», dijo Avery en voz baja. A Zoe se le iluminaron los ojos. «Mamá, has vuelto». Avery se sentó junto a su hija y la abrazó. «Zoe, cariño, tenemos que hablar, y quiero que seas completamente sincera conmigo, ¿de acuerdo?» Zoe asintió con seriedad. «Dime», empezó Avery, «¿eres feliz aquí, con papá y tía Camille?» Zoe se lo pensó un momento. «Sí, mamá. Papá y la tía Camille cuidan de mí, pero...» vaciló. «¿Pero qué, cariño?» Avery le dio un suave codazo. «Pero te echo de menos, mamá», dijo Zoe en voz baja. «Quiero que vuelvas a casa». Avery sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo también te echo de menos. Más que a nada». Respiró hondo. «Zoe, escucha. Cometí un error al irme de casa, pero quiero hacerlo bien y necesito saber, ¿dónde quieres vivir? ¿Conmigo o con papá?» Zoe miró a su madre con los ojos muy abiertos. «¿No podemos vivir todos juntos?»
Avery sintió que se le hundía el corazón ante aquellas palabras. No lo sé, cariño, pero te prometo que haré todo lo posible para que seas feliz, y que tanto papá como yo estaremos en tu vida, salgan como salgan las cosas. Hablaron durante largo rato, Avery escuchando atentamente todo lo que decía su hija, sobre el colegio, sobre los amigos, sobre pasar tiempo con su padre y Camille. Al salir de casa aquella noche, Avery sintió una mezcla de tristeza y determinación. Hablar con Camille y Zoe le había abierto los ojos a muchas cosas. Se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había pensado en un principio. Sentada en el coche frente a la casa, Avery tomó una decisión. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Hola, soy Avery Person», dijo cuando contestó el abogado. «Quiero hablar sobre las condiciones de la custodia de mi hija. Necesito conocer todas las opciones que tenemos». Avery colgó el teléfono y respiró hondo. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a luchar, no contra Derek o Camille, sino por la felicidad de su hija. Y si para ello tenía que transigir, estaba dispuesta a hacerlo. Tenía un largo camino por delante, lleno de decisiones y conversaciones difíciles, pero ahora tenía claridad y un propósito, y estaba dispuesta a llevarlo a cabo, costara lo que costara. Había pasado una semana desde que Avery tomó la decisión de luchar por su hija, no contra Derek y Camille, sino con ellos. Estaba sentada en el despacho de su abogado, Mark Thompson, escuchando atentamente sus consejos. «Avery», dijo Mark mientras revisaba los documentos, «dado tu deseo de llegar a un acuerdo, te recomiendo que empieces por ofrecer la custodia compartida. Así demostrarás al tribunal que estás dispuesto a cooperar». Avery asintió. «Entiendo, pero ¿y mi trabajo? No quiero dejarlo del todo». Mark dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa, pensativo. «Podemos ofrecerte un horario flexible. Por ejemplo, Zoe podría vivir contigo durante las semanas en las que tienes menos trabajo y con Derek durante los periodos de más trabajo». Avery sintió que la esperanza crecía en su interior. ¿Quizá podría compaginar la maternidad con su carrera profesional? Tras reunirse con su abogado, Avery decidió dar un paso que una semana atrás le había parecido imposible. Llamó a Camille y le propuso quedar. Se sentaron en el mismo café donde habían hablado la última vez. Pero ahora el ambiente era completamente distinto. «Gracias por aceptar quedar», comenzó Avery. «He estado pensando mucho en nuestra última conversación». Camille parecía tensa. «¿Y a qué conclusión has llegado?» Avery respiró hondo. «Me di cuenta de que todos queremos lo mismo, que Zoe sea feliz. Y creo que podemos trabajar juntos para conseguirlo». Los ojos de Camille se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Exactamente, porque han pasado muchas cosas», contestó Avery. «Zoe nos necesita a todos. Y si de verdad te preocupas por ella como has dicho, entonces tenemos que encontrar la manera de coexistir pacíficamente». Camille se quedó mirando a Avery durante un largo rato, como si tratara de ver si era sincera. Finalmente, asintió lentamente. «Estoy de acuerdo. Por el bien de Zoe, estoy dispuesta a intentarlo». El siguiente paso era hablar con Derek. Avery lo invitó a territorio neutral, el parque por el que solían pasear con Zoe cuando era un bebé. «He hablado con un abogado», dijo Avery mientras se sentaban en un banco, «y quiero ofrecerle la custodia compartida». Derek puso cara de sorpresa. Creía que ibas a luchar por la custodia completa. «No, Derek. Me he dado cuenta de que Zoe nos necesita a los dos y...» Hablé con Camille. Derek se puso tenso. «Y creo que podemos encontrar la manera de que todos nos llevemos bien», contestó Avery. «Por el bien de Zoe». Derek permaneció largo rato en silencio, con la mirada perdida en la distancia. Cuando por fin habló, su voz era tranquila. «Sabes, Avery, no esperaba esto de ti. Creí que te enfadarías, que nos culparías.
Estaba enfadado, admitió Avery. Pero entonces me di cuenta de que no estaba ayudando a Zoe. Ella se merece algo mejor. Todos nos merecemos algo mejor. Derek se volvió hacia ella, y Avery vio una mezcla de sorpresa y respeto en sus ojos. Has cambiado, Avery, en el buen sentido. Todos cambiamos, Derek. La cuestión es si estamos dispuestos a cambiar juntos por el bien de nuestra hija. Él asintió. Estoy dispuesto a intentarlo. Al día siguiente, Avery invitó a Derek y a Camille a su casa. Cuando todos se sentaron a la mesa, el ambiente era tenso pero no hostil. Yo digo que empecemos de cero, dijo Avery. Todos hemos cometido errores, pero lo único que importa ahora es el futuro de Zoe. Hablaron largo y tendido de los detalles, horarios de visitas, actos escolares, vacaciones. No fue fácil, pero cada uno intentó llegar a un acuerdo. Al final de la tarde tenían un plan provisional. No era perfecto, pero era un comienzo. Cuando Derek y Camille se fueron, Avery se sintió extrañamente aliviada. Sabía que había más retos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. Esa misma tarde, Avery recibió una llamada de Zoe. «Hola, cielo», dijo cuando contestó su hija. «¿Cómo te va el día?» Mientras Zoe hablaba de la escuela y de sus amigos, Avery sintió que su corazón se llenaba de amor. Sabía que había tomado la decisión correcta. «Zoe, cariño», dijo cuando su hija terminó su relato. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te querré, y haré lo que sea para que seas feliz». «Lo sé, mamá», respondió Zoe. «Yo también te quiero». Avery colgó el teléfono y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores brillantes. Pensó que era como su vida ahora mismo. Después de la oscuridad llega un nuevo amanecer. Avery sabía que aún le quedaba mucho trabajo por delante. Tenía que formalizar el acuerdo de custodia, aprender a trabajar con Derek y Camille, encontrar el equilibrio entre la maternidad y su carrera, pero ahora tenía un objetivo y un plan de acción. Volvió a su escritorio, donde estaban los bocetos de las nuevas ilustraciones. Avery cogió un lápiz y empezó a dibujar. Esta vez era el dibujo de una familia, no perfecta, no tradicional, pero llena de amor y cariño. Era exactamente el tipo de familia que quería crear para Zoe. Avery estaba sentada en el despacho del abogado, mirando los papeles del divorcio que tenía delante. La mano que sostenía el bolígrafo se detuvo un momento sobre la línea de la firma. «¿Está segura de que puede firmar, señora Pearson?», preguntó el abogado, observándola atentamente. Avery respiró hondo y de repente sintió una extraña calma. «Sí, estoy preparada», dijo y firmó. Al salir del despacho, Avery esperaba sentir tristeza, pesar o, al menos, emoción. Pero en lugar de eso sintió alivio. Fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Caminando por el parque, reflexionó sobre sus sentimientos. ¿Dónde estaba el amor que sentía por Derek? Esa pasión, ese deseo de estar juntos siempre y en todas partes. Avery se sorprendió al darse cuenta de que todo había desaparecido, como si nunca hubiera sucedido. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era su suegra, Genevieve. «Avery, cariño», dijo con una voz inesperadamente suave. «He oído que Derek y tú habéis firmado los papeles. ¿Quizá podríamos vernos? ¿Hablar?» Avery dudó solo un segundo. «De acuerdo, Genevieve. Quedemos en el café de Main Street dentro de una hora». Cuando Avery entró en el café, Genevieve ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Su aspecto, habitualmente impecable, parecía un poco desaliñado, como si los últimos acontecimientos hubieran hecho mella en ella. «Gracias por venir, Avery», comenzó Genevieve cuando se sentaron. «Sé que ha habido muchos malentendidos». Avery asintió, esperando a que continuara. «Pero tienes que entender», continuó Genevieve, su tono empezaba a cambiar, «que todo fue por el bien de Derek. Nunca fuiste el adecuado para nuestra familia. Tu trabajo, tu ambición,
No es lo que necesitan una esposa y una madre. Avery escuchó, esperando que las conocidas palabras de su suegra la enfadaran o le provocaran resentimiento. Pero en lugar de eso, no sintió nada, absoluta indiferencia. ¿Me estás escuchando, Avery? Genevieve alzó la voz, claramente molesta por la falta de respuesta. Sí, Genevieve, te escucho, respondió Avery con calma. ¿Y sabes una cosa? Me da igual. Genevieve puso cara de asombro. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que le has hecho a mi hijo, a nuestra familia. No, Genevieve, la interrumpió Avery. Ya no existe nuestra familia. Está mi hija de la que me ocuparé. Está mi trabajo, del que me siento orgullosa. Y estoy yo, una mujer que por fin se ha dado cuenta de lo que vale. Genevieve abrió la boca para decir algo, pero Avery continuó. Te estoy agradecida, Genevieve. Gracias por enseñarme lo fuerte que puedo ser, por hacerme luchar por mí misma. Pero este es el final de nuestra relación. Adiós. Con estas palabras, Avery se levantó y salió de la cafetería, dejando a una estupefacta Genevieve sentada sola. Caminando por la calle, Avery sintió una extraña sensación de libertad. Reflexionó sobre las razones de su indiferencia. ¿Por qué las palabras que antes le dolían tanto ahora no le provocaban ninguna emoción? Quizá porque por fin se había dado cuenta de lo que valía. ¿O era que luchar por sus derechos y por la felicidad de su hija la había hecho más fuerte? ¿O tal vez había llegado el momento de dejar atrás el pasado y seguir adelante? Avery se sentó en un banco del parque y sacó su cuaderno de dibujo. Empezó a dibujar una nueva ilustración. Una mujer de pie en lo alto de una montaña con los brazos extendidos como alas. Libre, fuerte, lista para nuevas aventuras. De repente se dio cuenta. Se dio cuenta de por qué ya no sentía nada por Derek, por qué ya no le dolían las palabras de Genevieve. Todo este tiempo había estado luchando no por el matrimonio, no por la aprobación de su suegra, ni siquiera contra Camille. Había estado luchando por sí misma, por el derecho a ser ella misma, por sus sueños, por su hija. Y en esa lucha encontró a la verdadera ella, una mujer que no necesita la aprobación de los demás, que puede amar sin perderse a sí misma, que está preparada para un nuevo capítulo en su vida. Avery sonrió al mirar su dibujo. No sabía lo que le esperaba, si tendría una nueva relación, qué rumbo tomaría su carrera, qué otros retos le depararía la vida, pero sabía una cosa, ahora estaba preparada para todo. Sacó el teléfono y marcó el número de Zoe. «Hola, cariño», dijo cuando su hija contestó. «¿Qué te parece si esta noche hacemos tus tortitas favoritas y vemos una película?» Mientras Zoe aceptaba encantada, Avery pensó que quizá el amor más importante de su vida había estado aquí todo el tiempo. Amor por su hija, amor por sí misma, amor por la vida en todas sus formas. Y con ese amor estaba preparada para empezar un nuevo capítulo de su historia, un capítulo en el que ella sería la protagonista de su propia vida.